tuta, se viene el tuta tuta, haciendo el tuta tuta. ¡Hey! Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué lindo día, hoy en Montevideo brilla el sol. ¡Qué lindo! Hermoso. Las aves cantan, ya lo escucharon al búho, que se salió de su noche y vino al día para disfrutarla porque estaba precioso hoy. Muerto de calor en la ciudad, igual porque trabajando todo el día. Estuvo pesadito. No como algunos acá a mi izquierda, Emiliano. Y a mi derecha. Y a tu derecha Sin también. dar nombres. Emiliano. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste tu día, Emi? Bien, un día complicado. Tuvimos el recibimiento de mi novia justamente, una fiel oyente a Con Carpeta, le mandamos un saludo para ella, la doctora Grande, Vanessa. Vane. El saludo y la Así que- felicitación de todo para una gran Felicitaciones. contribuyente al programa. sí, Gran sí, contribuyente. Gracias por la Aportó difusión. su granito de arena. Exacto. Vos, Guillermo, ¿qué Muy tal? bien, la verdad, este día de calor. ¿Trabajaste? No, hoy no. No, qué lindo. Anoche la gente nomás. que Hoy lo afortunada. tenemos de vuelta a Mautone con nosotros. Sí, un placer, qué honor. un placer. qué honor. Faltó Gastón porque también está trabajando, le toca trabajar de noche, Un pero gran laburante. Guille acá el firme siempre. Saludo para todos aquellos también que en esta semana nos han ido saludando, que bueno, nos han ido escuchando, dando críticas positivas, negativas, de todo. Claro. Invitarlos a seguir criticándonos a Sí. través de las redes sociales. El Facebook, que ya está habilitado, está el programa ahí, el link para escucharnos, Con Carpeta Oficial. Y también pueden escribirnos por el mail. Concarpeta@gmail.com. Exacto. Recordarles que estamos emitiendo de Green Sounds, los Como estudios Green siempre. Sounds Uruguay, en el cordón de la ciudad, porque el barrio se llama En el Cordón. barrio, perdón, claro. No, somos privilegiados, la verdad. El estudio que tenemos. Demasiado para precioso. nosotros. Lo pueden ver también a través de los videos que subimos a YouTube, porque el programa va con video incluido. Claro que sí, seguramente mañana ya va a estar ahí. Precioso. La verdad que el Roger le está pegando. Sí, un trabajo de producción. Cada día se convierte en un operador más profesional. Está y más, despegado. y más. Está despegado de nosotros y del resto. ¿Y sabes quién está despegado, Guille? ¿Quién? Contame. Nachito Díaz. No. No sabes la noticia que ¿Las trajo? hoy. Y aparte, No. unos temas musicales se enganchó que está divino. Sin más preámbulos, damos paso al espacio que está revolucionando el aire. Vamos a darle. Las noticias del día. Muchas gracias, Miguel, por esa introducción que no creo merecer. No. Pero bueno, empezamos. Te cuento, Miguel, Sí. por si no sabías que Grenoble ¿Quién es? ¿Qué es una ciudad del sureste de Francia, capital del departamento de Isère, y es conocida también como la capital de los Alpes franceses, informalmente. Grenoble. Grenoble está situada a los pies de los Alpes y tiene unos 160.000 habitantes, no mucho. Qué lindo igual ahí, ¿eh? Debe estar lindo, estuve viendo unas fotos y parece muy lindo. Desde el pasado mes de marzo dirige esta ciudad el alcalde ecologista Eric Piolet, Piolé. que ahora tomó notoriedad al prohibir los carteles publicitarios en sus calles y al comprometerse en sustituirlos por árboles. No te puedo. O sea, toda la publicidad. Todos los carteles de publicidad, va, que veremos que y es la técnicamente gran mayoría. no es toda la publicidad, No es pero toda, un altísimo porcentaje del bombardeo constante. Sí, la contaminación visual. Pensé la verdad en ¿no? Gastón cuando vi esta Es noticia. especial para él, ¿no? Espero Para- que nos esté escuchando. para la porque esto investigación. del bombardeo de los medios, Le todo encanta, eso, de le la encanta. aguja hipodérmica. Sí. Él sigue mucho a Real. Por en Sí, ese realmente lo sigue mucho. Entre enero y abril de 2015, 326 carteles serán retirados por su fabricante, la firma multinacional francesa JCDecaux, que se ve en todo el mundo, acá mismo la tenemos, ¿no? Ojalá. No nos damos cuenta, capaz, pero todos los carteles, casi todos, Sí, por sí, ejemplo lo de los relojes, esos con temperatura, que siempre dice cualquier cosa, son de esa firma, están en todo el mundo. 2.000 metros cuadrados de publicidad desaparecerán de las calles y en su lugar la alcaldía prometió plantar unos 50 árboles. Como medio ahí, unos, De última. más menos 50. Está bien. Está Igual muy está bien. bueno. Es una Por algo hay que ley, empezar. Tremendo. Imagínate Mejor que por un árbol a poner, no sé, una columna. la calidad de vida les debe subir mucho a la gente. Sin duda. Y también el paisaje, ¿no? Porque ese cartel de la publicidad, digo, de la calle molesta. Claro que sí. Vos estás diciendo, mirá que estamos arrancando la veda. ¿Qué publicidad en la calle te molesta a Bueno, el paisaje seguro que les va a cambiar mucho. Nunca antes en Europa se dio una situación así y el único precedente a nivel mundial data a San Pablo, que en el 2007 prohibió las publicidades en los muros de su ciudad. vos? Mirá que...
La publicidad no desaparecerá totalmente, ya que todavía se permitirá publicitar en las paradas de ómnibus, que son también de los muchachos de JC Deco. Bárbaro. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chiquilines? A mí la verdad me llamó mucho la atención. Emi, hable. Una gran iniciativa, la verdad, para, como decíamos, cambiar el paisaje y darle un toque más ecológico a la ciudad. Sí. Pero a la vez inteligente, ¿no? Porque digo, una ciudad al pie de los Alpes, supongo que debe vivir del turismo, del paisaje, de todo Sí, eso. es Digo, verdad. plata seguramente No no les debe faltar, digo. Va a traer mucho más los árboles que un cartel que... Y sí. Eso es verdad, sí. Por lo menos para el paisaje, ¿no? De la montaña, uno imagina, no sé, pinos cubiertos de nieve, cosas Claro, así. lindas, cosas lindas, un teleférico para bajar, ir viendo Un los teleférico, Alpes, quizás. esquí, Sí, sí. Qué lindo. muñecos de Me nieve, haces guerras de me nieve. haces acordar a Andorra, donde supe estar en febrero. Qué lindo, ya estaremos por ahí, yo no estoy. Tenés que ir, Nachito, tenés que ir. Bueno, si les parece, hacemos unos cuantos kilómetros. Sí, cambiamos Cambiamos de continente, de sintonía, para ir a Japón. Japón Pong. Japón, Pong. En Japón probablemente muchos no lo saben, pero es ilegal bailar después de la medianoche en lugares públicos en Japón. ¿Sabían ¿Cómo? eso? ¿Bailar? Es ilegal Antes. bailar en los lugares públicos después de la medianoche. Y hace décadas que hay redadas nocturnas por bailes, ya sea en discotecas o fiestas en la calle. Y sí, Cuando los escuchamos sí, cuando la ley está, hay que hacerla cumplir. Cuando escuchamos el magistral guiño, ¿no? Japón, Pon, calle 13. Sí, sí. Bueno, esta ley data de 1948. Inicialmente la idea era prohibir y detener la prostitución que se consideraba ligada al baile nocturno. Y sí, lo que pasa es que en Japón hay que controlar ahí. ¿Sabés la cantidad de baile que hay en Japón? Debe haber, sí. Igual es una noticia que está buena, pero tiene su lado raro, ¿no? Pero ahora viene la parte buena. Ah. No seas, esto no está bueno, no pueden bailar, está mal. No. Está de menos. Lo más llamativo es que la ley fue confirmada en reiteradas ocasiones. Por última vez en Osaka en 2010, hace 4 años. Luego de que hubiera varias peleas con hospitalizados, escándalos de drogas y preocupación Como por la en todos violencia lados. juvenil, instaron a mantener la normativa y la noche de Tokio, que parecería ser el centro nocturno nipón, Ujú. vio muchas redadas y clubes cerrados. Que la- Sin embargo, ahora parecería que los japoneses han decidido relajarse un poco y la regla está en vías de desaparecer. Algunos afirman que los Juegos Olímpicos del 2020, que como seguro sabe Emiliano, albergará Japón en el año 2020. Sí, Ya sacaste pasaporte y todo, ¿no? Lo estamos tramitando. La producción está haciendo las turnas en la... Algunos dicen que la principal razón es esa y otros lo atribuyen a una apertura mental de la cultura, no sé. Un tipo bastante conservador el japonés. El Tiendo a japonés pensar. es muy, el japo es muy El conservador. oriental en general, ¿no? El chino también. Sí, pero el japonés sobre todo, mucho honor. Es que yo creo tanta felicidad que da el baile y lo están prohibiendo así en lugares públicos. Lo que pasa es que si tiene aparejado todo el tema de la prostitución y bueno. No, pero eso en 1948 se creía. Claramente, también, pero- pero bueno. No por bailar en lugares públicos. o Eso sea, es verdad, tenés razón. Vas a estar. Claro, sí, justamente. A eso, Dándole lugar a la apunta, prostitución. la desregulación que llega de la mano del mandamás japonés, el primer ministro Shinzo Abe, que luego de que se armara una organización llamada Let's Dance, No, bueno. encabezada por el abogado Takahiro Saito, Mirá. que dijo: ¿Cómo andás para los nombres asiáticos, estuve practicando pronunciación, sí, gracias por notarlo. yo lo vi en el mundial. Dijo Takahiro Saito, ¿no? Lo que dijo fue que Japón no es un país aburrido y no queremos que los turistas piensen eso. Claro. También afirmó que quieren cambiar la imagen que ciertos parlamentarios tienen sobre las discotecas, ¿no? Que creen que son lugares donde los jóvenes van a buscar problemas. Antros. Claro, Antros de como si perdición. estuviera todo mal, digo. Sí, Capaz que sí. hay algunos que sí, pero la mayoría seguramente no. Seguramente. Tal No, cual. no sé Tal- qué- es lo que qué decía un piensan poco el ustedes. Basu. No por bailar. Nunca vas estuve en a- Tokio, pero Yo tampoco, la verdad me encantaría ir. Pero bueno, algún día capaz que llegamos. sí, vamos a llegar. Con, con carpeta transmitiendo desde Tokio. La Intercontinental. Qué lindo, Viejos épocas de Tokio. Me encantó. Bueno, evidentemente es un país con una idiosincrasia muy distinta, pero bueno, tal vez era demasiado, ¿no?
Desde aquí festejamos esta medida. Un avance. Y Sí, yo que lo veo salgan, bien. que salgan los Kawaguchi, los Nakata y los Nakamura. Que pueda... Todos a bailar por las calles de Tokio, ¿no? Claro, ¿te imaginas cuando sale campeón un equipo japonés? El Cerezo No Saka, se pueden ir a la Sabache, por ejemplo. Por ejemplo, ¿entendés? donde juega O tenés Fama. que ir a las 6 de la tarde. el Yokohama Marinos. ¿Cómo hacen para tirar hasta.? ¿Cómo festejan? De Y 6 a 12. Ahora sí, 6 a 12. ¿sí? festejen japonés, festejen. Perfecto, día. ¿Qué más? ¿Tenés una más o no? Tengo mucho más, no sé qué. cuánto A mí tiempo me gustó tenemos. la que me contaste, la del niño. Esa está divina. La del niño. Sí, sí, sí. Viene con introducción primero. Bueno, introduzca, Díaz, introduzca. Introduzca. Ayer, como todos seguro saben, se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, Sí. que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Que esta festividad es considerada en Estados Unidos como la más importante. Y si bien era religiosa en su origen, hoy ya es considerada como secular. Permitime notar que es el tercer jueves. Un jueves, o sea, está Cuarto, linda. cuarto jueves. es El que- cuarto jueves de escuchame, noviembre. Estoy escuchando, te estoy prestando pila de atención. Bueno, pero lo importante es que jueves. Claro, un jueves, o sea, ya tienen pactado que no importa los días, el calendario. La verdad no sé Van a por qué tener es un- eso, pero te lo Viste que averiguo. no, pero hay días que son así, ¿viste? Porque, por ejemplo, Pero carnaval. los días de la madre y eso siempre Eso, son pues. tipo segundo domingo de no sé Exacto. qué. Esos son días comerciales también, es lo que pasa. Son días comerciales, pero ponelo entre semanas y nadie labura, está divino. Sí, Exacto. Un feriado, Es porque es que- un feriado, Thanksgiving. seguro. Comen pavo. Hacen ¿cómo se llama? El El pavo. desfile. También. El sí, pavo. el Sí, pavo. es un gran banquete. Hay una muy buena de Mr. Bean con un pavo, si la tienen. A la Sí, verdad me gustó. es muy verdad. buena. Una de Muy Friends buena. La de también con un Friends, pavo, sí, Joey, ¿no? Friends. Que Bueno, no vamos a profundizar demasiado en la historia del Día de Gracias, que ya es muy- todo el tema igual está de muy trillada, la muy lucha de conocida. los indios, ¿no? Con los- Básicamente los Con los colonos que habían Ahí llegado de América, huyendo de la hambruna y las malas condiciones, agradecen a los nativos por su ayuda y los conocimientos y cosas materiales que le facilitaron para instalarse, y celebraban la buena cosecha compartiendo todos un banquete. Ahí va. En la época moderna los americanos tienen la costumbre de hacer banquetes así vastuosos, demasiado grandes, ¿no? Y sí. Que ves las mesas gigantes con 3 pavos, 48 salsas distintas, todo. Todo eso. Ensalada. Donde comen hasta explotar prácticamente, hasta la muerte, viendo el fútbol. Les encanta el fútbol comer a los americano. yankees, Les encanta. Comer y comer. Y generalmente sobra ¿A quién no? un montón de comida que no se aprovecha, ¿no? Sí. Sin embargo, estos últimos años ha habido cierto cambio, porque, bueno, seguramente por toda la gente que no está en una buena situación, ha habido campañas fuertes para concientizar sobre todo esa Y mala to- cultura y- de la sí. sobra y la opulencia. Y todo el tema también de la lucha contra la comida chatarra y todo eso que se ha ido incrementando también. Hay un gran problema de obesidad, ¿no? Claro, Sí, también. hay un problema de salud que están muy mal, la verdad. no Y sé, exhortando son a preparar solo lo que se va a consumir y donar lo que sobra, es para aquellos que no están en una buena situación, es la campaña más o menos. Y a mí me llamó mucho la atención un caso que vi, tremendos. Sí. que en esta sintonía de cambio, ¿no? De chip, de Día de Gracias, de De colaborar, que no sobrara nada, un chico llamado Gunner Robinson, un niño de solo 9 años, oriundo de Wilmington, Carolina del Norte, que en su afán por ayudar, 9 años, Sí, sí, sí. sí. empezó el día extasiado. 13 de octubre a mover familiares y amigos en esta noble causa, ahí a ver qué juntaba, ¿no? Sí. Y el joven donante, luego de un notable esfuerzo, recolectó 401 libras de comida. Algo así como 180 kilos de alimento para quienes más lo necesitan. Qué grande, ¿eh? 9 añitos, 180 kilos. Y fue más vivo que cuántos. Que ¿eh? casi O, todo. o al menos puso más ganas, capaz no vivo, pero ganas. Muchas ganas, sí. No, Y digo también, porque con También, 9 con años, 9 igual, años, tener esa claro, eso se le receptividad ocurre a para ver, cualquiera. digo, lo que necesita la sociedad y concentrarse en eso, ese pibe Sí, vuela. sí, tal cual. El niño dijo que su parte favorita de las fiestas es cuando toda la familia se junta en torno a la mesa para esa gran comida, y que él quería que todos tengan esa oportunidad. Qué cravo. Está la página del Facebook que yo hoy entré a mirar del pibe cuando vi la noticia, no la personal de él, como la de esta movida, Celebridad, claro. que se llama Gunners Runners, Gunners Runners, como Claro. sería con doble N ambas veces. Y está, ahí se ve más o menos la movida del pibe. Yo quiero mandarle un saludo, un gran aplauso a la iniciativa de Gunner. Para vos, Gunner, 9 años.
el saludo de Con Carpeta. Una iniciativa con carpeta. Con carpeta y con que 9 vale la años, pena. hizo más que yo en 24 y seguramente lo voy a hacer en brindemos toda la por vida, Dani, ¿no? noche, ¿no? Claro. Brindemos por él. Hoy me decía Díaz, ¿qué hacías vos a los 9 años? ¿Qué hacías vos a los 9 años? Yo estaba enfrente de la computadora así. Yo debería estar tratando de jugar al fútbol en cada momento, a las figuritas, a los muñequitos. También. ¿No? Muy lúdico, ¿no? Nada, Sin nada de embargo, esto. este muchacho estaba pensando manera de ayudar a la gente. Y es algo que creo que todos deberíamos hacerlo un poquito, ¿no? Es un lindo ejemplo de difundir, sobre todo por eso, ¿no? Y sí, para si, tomarnos si este pibe con 9 años pudo hacer eso, ¿qué podríamos hacer nosotros? Que claro. tomen ejemplo varios que pueden y no lo hacen. Exacto, y tomar el momento de la reflexión, justo para eso, ¿no? Sí, y valorar también lo que tiene uno a veces, ¿no? También, ¿qué es lo que hace este gurí, no? Exacto. Bueno, yo tengo todo esto, pero hay gente que no tiene nada. Querer que todos puedan disfrutar ese momento en torno a la mesa familiar. Solidario, compartir la alegría. A vos, particularmente, vos creo que te tocó tu lado docente, ¿no? Me encantó Te porque tocó tu lado docente. se ve que los que lo educaron al gurí lo hicieron Alguien bien. hizo algo bien ahí. Y sí, quizá los padres, quizá Bien los maestros, padres también, ¿no? No se sabe. Y sí, seguramente también. Las Seguramente. felicitaciones. Seguramente lo hayan apoyado mucho. Bueno, la madre de la noticia tenía un papel bastante... Y sí, fundamental. Bastante claro, sí. De apoyo. Claro. Principal agente social, ¿no? La familia. Sí, Claro. sí, sí. Uno de ellos, pero sí. Que ha tomado mucha. Acá, por ejemplo, dice que es la institución que está como en la debacle, en el fracaso. Lo que Quizás- está. Lo que sí. está Quizás peor más, que- más en debe, quizás también. También. Quizás Sí, más en debe, porque Quizás. todas se están deteriorando, ¿no? Un Sí, poco. obvio. Por eso. No sé si deteriorando. Lo que pasa es que van cambiando también los parámetros como de normalidad, digamos. También. Los Antes, valores. claro, no, pero los valores sí también, obviamente. Pero yo decía, antes era normal que la familia durara 1000 años, toda la vida, el matrimonio. Y no por tener padres divorciados vas a tener que perder la familia. No. La familia trasciende esas cosas, ¿verdad? Seguro, seguro. Y bueno, ¿no? Bueno, Por ahí perdón va. que te corte, pero Dale, ya que dale. hoy tenemos un poquito de tiempo, voy a aprovechar Subamos un para poquito más, demos la alegría. más explayarme optimismo. un poquito más con un tema que ya tocamos, porque Bueno. acá cuando nosotros damos algo como una buena noticia, Sí. después hacemos el seguimiento para ver que realmente sea una buena noticia, ¿no? Viste que creaste, guacho, Estos yo te muchachos dije. del Rayo Vallecano, que los habíamos es verdad. felicitado, habíamos vitoreado. Oh, el Por rayo. ello. Oh, El el rayo. El Rayo parece que no se va de cuento, el Rayo. ¿No? Porque recibe al Recordemos, Sevilla ¿pero esta qué estaba fecha. haciendo? ¿Te acordás? Ya vamos a ello. Ah. Emiliano, ¿verdad que vos seguro que ya sabías que el Rayo en esta fecha de la Liga de Fútbol BBVA recibe al Sevilla? Sí, poderoso Sevilla. Partido a jugarse el domingo y 5 euros de cada entrada vendida serán destinados al alquiler de Doña Carmen. La ¿Quién señora es? que había sido desahuciada y que habíamos tocado antes Es verdad. con el gesto de... No. Miguel, por favor. ¿Te fuiste hasta España a verla Por a Doña favor. Carmen? Está tocado. le hemos Siguiendo de tocado cerca la noticia, Díaz. le hemos tocado la información. Está bien. Fuimos, Estamos- es verdad, habló de ella. Estamos escuchando Escape, Escape otra vez gran como- seguidor del como Rayo un Vallecano, Rayo, claro. pero parece que no viene a Uruguay, que canceló. No, se canceló. No, el Lo Búho avisó. tuvo la primicia el otro Sí, día, sí, Gastón, verdad. mejor dicho, Bueno, en el partido, aparte, habrá un cobrador exclusivamente aceptando donaciones, aparte de los 5 euros que te sacan bien. de la entrada, porque seguramente varios, hayan escuchado la iniciativa y puedan ir a querer algo más. Como hay un cobrador ahí en el defensor que te cobra, viste, Sí, sí. la cuota, va a haber uno exclusivo para Doña Carmen. Recordemos la historia de la doña. ¿Qué era lo que le había pasado? ¿Por qué La necesitaba doña plata? había salido como aval de una deuda de su hijo, como garantía, y Ujú. parece que al hijo se le quemaron los papeles, y la doña, que luego de 50 años viviendo, más de 50 años en Más. realidad, viviendo en su En casa, su casa de siempre. la las perdió. fuerzas de choque españolas la desahuciaron. Y sí, embargaron a la la casa, calle. todo por afuera. ¿Edad, cosa que- ¿Edad de la señora? Más de 80, octogenario. 85 creo que tenía. Octogenario. Sí. Sí. Y bueno, pero Y bueno, el la hijo. linda iniciativa también parecería que que por el difundíamos. Rayo esto no va a ser así. ¿Cómo es? Una iniciativa comunitaria Claro. que llegó al Entre plantel todos. del Rayo Vallecano. Los y- jugadores que, o sea, seguro no pasan hambre, pero ¿cuánto le pagarán a un jugador del Rayo comparado Sí. con un jugador del Madrid? Por ejemplo, y el técnico, Paco Gémez. Paco que lo Gémez nombramos, también es fue un tipo muy conocido por Exacto. acá. Menos mal que vive en España y no en Uruguay con ese nombre, ¿no? Paco Sí, Gémez. sí, yo todavía no caigo. Todavía. Es verdad, es posta. Se No, llamaría y- Francisco no, si y viviera además, acá, exacto, seguramente. sí. Y sería además más. es un entrenador que despliega buen fútbol, como decíamos. Sí. La fecha pasada. Un pelado, un estilo medio guardiolesco. Ahí va. El Rayo No lo Vallecano tengo, muchas no lo veces tengo, la verdad. le da más importancia
o sea, los huevos del equipo Sí. antes que al los juego. resultados deportivos, Claro. tal vez, que no han sido malos últimamente. Es que son un equipo pequeño de Madrid, les toca pelear contra el Real y contra el Atlético, justamente. Entonces siempre rescatan eso, ¿no? El dejar todo, el transpirar la camiseta, El equipo de la Mosquita. Lindo. por ejemplo. Bueno, para todos nuestros oyentes que andan por Vallecas, que andan por Madrid, que sé que son muchos, una interesante propuesta futbolística y una linda chance de ayudar. Vayan a ver al Rayo, vamos Sí, todos, un vamos al saludo- Rayo. Un saludo para la comunidad uruguaya en Madrid. Va a ganar el Rayo. ¿Va a ganar? Y es brava con el Sevilla. De local. ¿Vas a seguir? De local. ¿Vas a seguir la campaña del Rayo este año? Y si gana, sí. Si gana- Salió resultadista. Por Doña Carmen. Por Doña Carmen. Por lo menos para saber qué pasó. Es que ahora van a tener que ganar. Seguime por Doña Carmen. la No. campaña de Doña Carmen. Sí, de última. nos vamos a asegurar que esté todo bien. con Mirá que de Doña locales son muy buenos los Son del Rayo. fuertes, tienen una cancha chica Cancha ahí, ya se chica, nota, la tribuna cerca, Carmen. presión. Te tiran puchos. Es la ahí. del uruguayo, ¿eh? Sí. Qué bien. Bueno, redondeamos entonces, Sí, si les de parece. mi parte- Despedimos a Nachito, que hizo un gran trabajo otra No, vez. no. Sí. Trabajo en cuanto a lo musical, en cuanto a la investigación, a la selección de noticias, a la incitación a la reflexión, que es algo que le encanta hacer este programa. Y bueno, nada más. Dejarlos con un temita musical, que es nuestra pausa típica. Recordarles que estamos en el Facebook con Carpeta Oficial y en el mail con carpeta@gmail.com. Y se viene Emiliano y sus deportes. Se vienen los deportes. Ya Sí, volvemos. La otra tarde te pasé a buscar. Estaba con mis amigos que me hicieron animar. Llevé un pañuelo rojo para hacer de tu antojo, pero la culebra me tiró el mal de ojo. Yo igual le quise responder y a la puerta de tu casa yo me animé. Y te rapié una serenata con 2 tachos y una lata para que tú seas mi reina y yo tu galán. Te rapié una serenata con 2 tachos y una lata para que tú seas mi reina, yo tu galán. Y navegar por cielo y mar y por el bosque cabalgarte, ir ganando los sueños con la realidad. Si quieres ser mi reina, yo seré tu galán. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esta noche la luz. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Segundo bloque de Con Carpeta. Seguimos acá disfrutando este día precioso. Estamos en compañía de grandes amigos, disfrutando mucho este momento. Que Guille haya vuelto a estar acá, que es un tipo que aporta el humor constantemente. Saludo para Lalon. Salud para Lalon. Salud para Lalon. Dos cositas, Miguel. Sí. Primero, un saludo para el mono que está escuchando. Y para el Mauri Brand también, que me Para pidió. el Mauri Brand también, como no. Y para todos los que nos Sí, escuchan recordarles siempre. que nos pueden, otra vez les van a recordar, escríbanos, en vez de mandarnos un mensaje, un WhatsApp, un coso, escribirnos en Facebook. El y Digi. de esa manera, el Digi Digi iba a venir hoy. otra vez colaboró conmigo, me pasó una Sí, noticia qué que grande, el Digi. fue evaluada, no fue tenida en cuenta al Pero- final, pero era buena, ya la había escuchado. Otro que iba a venir hoy, un saludo grande, el Chili. ¿El Chili también? Pero Ya no me hicieron enteré. falta los dos. Ya Y estará bueno, como invitado ese. Estarán escuchando, el Chili es un tipo de una Un sapiencia. tipo interesante, ese puede ser el último programa de esta temporada de Con Carpeta. Un capaz. tipo que era un nerd y devino en bolchevique. Sí, Creo pero que en la- menos la de un año. lucha armada de clases. Sí. Increíble. Bueno, demos paso a los deportes con el periodista deportivo Emiliano Fiorentín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Compartimos el deporte entonces un ratito. Primero que nada, mandarle saludo a la gente del Montero. Otra vez. El querido Club Montero, ¿verdad? De Punta Carretas, que Sí, siempre sí, nos al escuchan. firme. Los jugadores. Y bueno, para deportes nos metemos en el fútbol, ¿verdad? Como siempre, comenzamos con el fútbol nacional, fútbol local, para decirlo así, y un fútbol local que está atrasado, va a estar postergado una fecha, digámoslo así, porque este fin de semana son las elecciones nacionales y por supuesto no hay fecha, ¿verdad? ¿Sabes qué Actividad había deportiva. pensado yo, Emi? Sí. Por ejemplo, ¿no? Ya que las elecciones están medio decididas, que el campeonato está medio decidido, podrían haber hecho las dos cosas juntas y dejarse de joder, porque la verdad que no hay mucho misterio en ninguna de las dos cosas. Sí, en el jugador, realidad- ¿cuándo va a votar? ¿Eh? ¿Cuándo vota el jugador? El jugador no vota, señor. Tempranito. Tempranito, ¿no? A las 8. Más que nada es por eso, para facilitarle tiempo a Claro. la gente La del gente fútbol, que ¿no? trabaja. Gente que tiene que señor, viajar. Es un trabajo, gente que tiene que señor. viajar. Exacto. Es verdad, muy mal el que dijo eso. Si te toca un partido en Tacuarembó, tenés que ir a Tacuarembó, la concentración, todos sabemos cómo Y es. bueno, y el fútbol uruguayo está suspendido. ¿De qué me vas a hablar entonces de fútbol? Vamos a igual repetir un poquito lo que terminamos redondeando la vez pasada. A ver. Comentarles que Nacional, como ya saben, salió campeón. 10 puntos de ventaja sobre Racing, ¿verdad? Falta una fecha. En el tercer y cuarto puesto se encuentran Peñarol y River con los mismos puntos, ¿verdad? Sí. Y bueno, veremos cómo se cierra esto de cara, obviamente, a la tabla anual. La Perfecto. próxima fecha rápidamente, Peñarol contra Racing. El sábado, Cerro Fénix, Juventud Rentistas. Tacuarembó Nacional el domingo. Por ejemplo, Nacional, ¿verdad? Tendría que hacer un viaje a Tacuarembó. Defensor Sporting Rampla, tu defensor. Sudamérica Wanderers, el Tanque Sisley No, Atenas aparte, y perdón, River Danubio. Ahora Rápido. que los jugadores de Nacional recuperaron sus derechos cívicos, ¿no? Que los tuvieron suspendidos varios con la prisión domiciliaria, qué mejor que ejercerlos sufragando, ¿no? Es verdad, sí. Emi, ¿se confirmó el Goyenola? Por ahora no, van a decidirlo la semana, ¿verdad? A ver qué es lo que pasa. Porque viste que siempre... Exacto. Pasa que a Tacuarembó le pasa siempre lo mismo. Como para el fútbol le sirve, pero para la recaudación y el dinero, Económicamente. nunca. Sabe que en el centenario, con Nacional campeón, va muchísima más gente, ¿verdad? Y disfruta de una soledad. Pero necesita como el agua, igual Exacto. los puntos Tacuarembó, ¿no? Sí, Si es que también. Y el quiere dinero mantener, también, claro. mantener la categoría, Es lo que tiene. por Es ahí siempre no la misma quieren. contradicción de los cuadros chicos. Necesita como el agua los puntos y el dinero, porque si no, no sobrevive. Sí. Esos puntos ya no servirían de nada. Y por lo general terminan sin el pan y sin la torta. Y bueno, es lo que pasa. A veces hay que saber sacrificar algo para la otra cosa, porque por lo menos la plata sí se la llevan, Claro. ¿verdad? Son apuestas también que se hacen. A veces Claro. uno le sale bien o a veces le sale mal. Está muy bueno que equipos del interior no estén igual. Ojalá, en sí, primera. pero también como está muy bueno, hacemos un pequeño paréntesis, si no Sí, te sí, molesta. por supuesto. ¿Cómo? Es muy difícil, ¿eh? No prosperan, no hay uno que se mantenga, decir, 4 o 5 años. Creo que la poca población que tenemos y el poco interés futbolístico que hay a veces para esos cuadros es difícil, Y ¿verdad? en inversión... Exacto, desde la inversión, no hay nunca un empresario que diga, bueno, yo apoyo este cuadro con no sé cuánto, nunca sale, si no sale desde el anonimato, Porque desde a la chica. Bien se Porque- podrían hacer fuerte en sus recintos, pero Sí, también el contrato con la televisión es muy malo para los ellos. matan, seguro. Exacto, les televisan solamente los partidos con los grandes, no reciben esa recaudación, entonces siempre están a un nivel más abajo, de por Seguro. sí.
Tuvimos un campeón como Rocha que se mantuvo. Sí. Después bajó Después enseguida. bajó a los 2 años, creo. Sí, ¿no? enseguida. Sí, pueden haber excepciones, ¿no? Pero bueno. Igual Rocha en un torneo corto, ¿no? No salió campeón. Bueno, igual. está, un torneo Pero, corto es. Claro. Por ejemplo, en 6 meses se le desarmó el cuadro y... Hubiera salido campeón si no hubiera. Un Pedro Cardoso que parecía Radamel Falcao en ese Por entonces, ejemplo, ¿no? fue a Peñarol y tuvo Extrañaba Pedro, dicen escasas Rocha. Y oportunidades. bueno, ahí se vio, ¿no? Compitió con un grande y. Vamos a decir verdad, No compitió. metieron la mano en donde no debían. Sí, sí, por supuesto. Es lo que pasa a veces. ¿Cuántos con- lugares indebidos que se me ocurren? Guau, los qué cuadros turbio. chicos. Nacional entonces cerramos con él que justamente va a ser visitado por Tacuarembó y a miras este encuentro el técnico no va a poder contar con Porras, suspendido, ¿verdad? La lógica sería que juegue Calzada. El cachi le dicen. El Cachi Porras. Sí. ¡Upa! ¿Vieron por qué están suspendidos Polenta y Porras, no? Se hicieron sacar amarilla. Sí, hicieron esa Se hicieron, ¿eh? Sí. Querían Está Para no muy- viajar. Claro. No, para no viajar y para arrancar el otro campeonato en limpios. en limpio con defensor. Ya son campeones. Mirá que bien. Estuvo muy bien. Y por el lado de Polenta, que también, como decías, no va a poder ser de la partida, la duda será Ajá o Guillermo de los Santos, que ya está recuperado. Ajá. Ajá. Ajá, veremos quién juega. Ah, porque tenía un esguince de rodilla. Sí. Los Santos. Perfecto. Y en cuanto a Peñarol, la noticia que trasciende estos días fue que el plantel visitó las obras del estadio. Y ahí. En verdad se ve un agujero donde se supone que va a haber un estadio. Vamos El a ver Parque Fosa Ah, es bueno. por qué es lo ahora, que ¿no? sale. Se ve humo de Damiani. a lo Pero lejos. claro, lo que está jugando el presidente es justamente de cara a la elección que se viene Claro. el próximo fin de semana en Peñarol. Está Así bien, que está bien. veremos cómo le va ¿Vas a a estar Damiani. siguiendo eso? Vamos a tener un informe la próxima semana. Y en cuanto a Peñarol también, el que dijo que si solamente juegan Sudamérica serían Peñarol fue Diego Forlán. Mira. Desde Japón, justamente que O tuvimos la sea, noticia. hablando de presuntas cosas de Peñarol, Exacto. seguimos con la presunta Exacto. incorporación. ¿Y qué se sabe de De Forlán. Gonzalo Viera? Que parece que. Gonzalo que Viera universitario, va, ¿no? Tendría un ofrecimiento del exterior. Ah, por el ahora. fútbol universitario se va, claro. No, universitario de Con Perú. razón. De Universitario de Perú. Buen Sí. jugador, Viera. Sí, Paolo Montero Con carpeta, en su mucha interinato no lo tiene Bueno. en cuenta. Pone a Visera y Valdés. Para mí es más Viera que Visera, pero son puntos de vista futbolísticos. ¿Qué Veremos pasa si- con la Macaluso, opinión viejo? de El Lemur. pundonor de Macaluso. Estaba suspendido después del es verdad, clásico. es verdad, es verdad. No sabemos Mayo. si Paolo lo va a poner o no Mayo, porque Mayo. no lo tuvo disponible. Pero parece un jugador de la escuela Montero, ¿no? A mí me gusta Macaluso, la verdad. Macaluso. Deja todo. ¿Y qué me decís de. De defensor te tiro una para vos que te gusta del Violeta. ¿Sabés que Nico Olivera va a viajar a Asunción para ser galardonado? Mi Mirá, ídolo. Sí, Mi salió ídolo. goleador. Y de tantos Máximo violetas. goleador de la Copa Libertadores Pobre pasada. Nico. Todavía me lamento, vos. Qué Dejate cerca joder. estuvimos. Por lo menos teníamos que llegar a la final. Basta. La verdad No que se sí. toca más ese tema. Chao. Y bueno. Tema cerrado. Ayer hubo un partido muy importante, muy visto por mucha gente. Muy visto por mucha gente. Así te lo digo. Muy, La verdad que muy. sí. Estamos hablando, me imagino, que de River Boca. River Boca, Boca River. Bien. River River Boca, Boca, River. porque River fue local. Una importantísima victoria para el equipo de Gallardo. Sí. 1-0 fue el resultado. A Qué los tremendo Gallardo jugadores. partido. Un Con clásico clásico. Con un gol de Pisculici. ¿verdad? Ahora sí jugaron bien. Y Mejor que el otro día. Exacto, un partido que tuvo todo. Situaciones por doquier, patadas cuando las necesitó, un penal errado, expulsiones, lesiones. Un partido tremendo, un clásico con todas las letras, ¿verdad? Comenzado con un penal a los 30 segundos. A los 20 segundos en infracción. Exacto, a favor de Boca. Muy bien el árbitro cobrando el penal a los 20 Perfecto segundos con el todo el árbitro, Monumental ¿verdad? en contra, aparte, Exacto, ¿no? sí. Era Penal favorable de a Boca. Rojas. Ariel Rojas. Penal de Rojas. Sobre, Que no me acuerdo quién. Justamente Gigliotti fue el encargado de efectuar, ¿verdad? Y El Puma. Marcelo Barovero Sí, con mano la mano cambiada, una Rapidito. tajada Tremendo tremenda. arquero, La tremendo. tiró medio al Tremendo medio, la tiró arquero. medio al Le medio. pegó Tremendo muy arquero. mal, le pegó muy mal. Tiró pero- displicente. Tremendo arquero, no es gran atajador de penales, pero Parafraseando. un gran arquero y ayer pudo con el Puma buen Gigliotti, golero, yo le tenía atajó fe. la primera, le tapó un mano a Y mano después tuvo una muy mirá. buena también. así que lo mató, Lo lo tiene dejó ahí. mal en el Infracción partido. sobre Meli. Meli. Sobre Meli, había sido Y la infracción. noche de Gigliotti, decían todos en Twitter, ¿no? La noche de Gigliotti. Erra un penal, erra un mano a mano. Le y anulan un le gol anulan el lícito. lícito. No, Exacto. no tenía Justamente esa. eso tuvo Boca, que a pesar del penal, un gol lícito que se lo anulan. Y la contracara la tuvo también Fernando Gago. Fernando Gago El- no pasa el mejor momento. El mejor jugador que tiene Boca en este momento, que no pasa por su mejor momento, como decía Nacho, y salió con lesión
en el primer tiempo y aquejándose de Pero, dolores constantemente. Aparte, desde los 2 minutos ya empezó a hacer señas, muequiditas. Desde que erraron el Que penal. vendame, le dijo al loco, y después cada vez que lo tocaban, 10 minutos en el piso. A mí me dicen penal para Boca, lo patea Gago. Yo pensé que le pegaba al Cata Díaz y le Ah, rompía también. el arco. También. Eso es por el pariente tuyo, ¿no? No, el primo Cata anda bien. Ah. Anda bien. ¿Y Ese- qué me decís, mi de la primo? familia Díaz es el segundo mejor zaguero, el Cata. ¿Sí? ¿Y qué me decís del primo mío, que está en Argentina también? Gran momento de Bow en También Racing, el en la segundo academia. ¿no? goleador de la Está para familia. campeón ese. Puntero del Salado. campeonato, Sí, Racing, sí, sí, de la sí. mano de Pau. Una cortita, si me dejás. Les recomiendo a todos entrar a ver lo que dijo Fantino hoy sobre Gago. Vamos a Lo estar mato. tratando de subirlo a nuestro Facebook. Lo trató de Lady Gago. Lady Gago, la verdad es muy buena. Fantino pasó de buenísimo, ser un bueno. periodista deportivo a un polémico, ¿no? Sí, sí. En Y Ar- no, dijo, justamente ahora que estoy afuera del sistema puedo decir las cosas que quiero porque se considera fuera del sistema justamente porque no está más como periodista deportivo. Claro. En Argentina, a Gago, los hinchas de River lo cargan diciéndole se gagó, por ejemplo. Sí, Gago. Gago. Un saludo para el Darío que nos está escuchando, me dicen acá por la cucaracha. Alguien que de radio Gran sabe valor. mucho. Sí, Estuvimos sí. escuchando algunas cosas de él. Está invitado como siempre. Dejó como la todos nuestros mística amigos. acá en el aire de Green Sound, la Sí, mística nos radial. estuvieron empapando con su trabajo como para incitarnos a la creatividad y a la producción de espacios propios. Más deportes, Emiliano, más No, deportes. íbamos a cerrar justamente con el River Boca, ¿verdad? River se mete en la final de la Sudamericana, va a enfrentar a la Nacional de Medellín de Colombia. Y bueno, veremos qué pasa en ese campeonato. Especial Muchos, para Teo Gutiérrez y de nuestro lado para los uruguayos, ¿verdad? Mora, Carlos Sánchez, así Muchos que... recordarán al Atlético la verdad, Nacional de haber quedado eliminado en cuartos de la Libertadores contra Defensor. Justamente. Una curiosidad del partido Atlético Nacional San Pablo, el único que convirtió gol de penal, ¿no? De San Pablo, Rogerio Ceni, el golero. Así es. Es un excelso pateador. Golero histórico, recordemos, Sí. máximo goleador como arquero del fútbol Y mundial. se dio una particularidad, ¿viste? La de los penales de los trencitos, digamos. Ya del no se usa el papel. machete. Ya no se usa el machete. Fueron con una laptop y le mostraron cómo pateaban y no atajó ninguno. Sí, y bueno, es lo que tiene el penal, es una suerte y verdad, un azar a veces. Yo prefiero el trecito de Lehmann, me parece. Sí. Claro. es Con faltas más- de ortografía. Es más Sí. efectivo. Y bueno, cerrando con Uruguay, ¿verdad? Y aunque estábamos en la Argentina, pero dejando de cara a Uruguay, una noticia importante. Terminó 10º en el puesto del ranking de la FIFA, ¿verdad? ¡Paren las rotativas! Cayó 2 lugares, pero ese puesto lo mantiene, bueno, en un lindo lugar. No Yo estamos quiero, mal. ¿cómo explicamos eso? Jugamos 2 partidos, empatamos y ganamos. Es que el coeficiente FIFA Y- es algo que sí, solo la FIFA entiende. Es increíble. No es para gente como Y nosotros. es porque todos los otros deben haber ganado los dos. Nadie no- entiende no los le mando puntos de por dónde goleada, salen. yo 1245 puntos tienen. No le mandamos saludos a Joseph Blatter. No, ni a todo lo Eugenio, contrario, ni a todo lo Eugenio. contrario. No. Son tiempos con carpeta igual, ojo. Sí. Pero no son bien La medidos. usan Eugenio para- la carpeta la tiene llena, ¿no? La usan Sí, para de otra billetes, cosa la sí, carpeta. Sí, sí, para acumular dinero. Bueno, ¿algo más del ¿Cómo no? panorama Sí, sí, deportivo? Tenemos muchísima información. Bueno, vamos a darle. Una más de nuestro país, ¿verdad? De Luis Suárez. Sí. Jugó el Luisito. Barcelona entre semana el martes por la Champions contra el Apoel y Luis se dio el lujo de Es meter verdad. el primer gol con la camiseta del Barcelona. Rico y gol. Y un golazo. Simplemente aplausos. Una Lo jugada compartimos. bastante típica de Suárez, ¿no? Exacto. Tirando ya el caño de La taco agarra de antes que la espalda, agarre. taco, caño. Exacto. Se la tiran de espalda al zaguero, ¿verdad? Con un taco y un caño incluido. Define la pelota rosa Queda en un mano a zaguero. mano. Se ensucia un poquito la definición. Pero No, realmente un gran gesto gran técnico definición igual. y un golazo. Golazo. Lo estuvimos compartiendo el video en nuestro Facebook. Justamente, Ese es día. cierto, está el video. Justamente del Barcelona, ese partido, además la curiosidad, Lionel Messi había superado máximo goleador de la Liga Española, lo nombramos, ¿verdad? Sí, el fin de semana. 2 récords. Exacto. rompió. Y esta semana rompió otro récord, ¿Otro? superó a Raúl como máximo goleador histórico de la Champions League. Mirá, Así que Messi Siendo zurdo, 3 goles de derecha. Tranquilo. Y Messi ahora Ay, Sabiné. será volvió a meter un hat-trick, Hat-trick. 2 hat-trick en 2 partidos seguidos, en 4 días, ¿verdad? Y un es cabeza uno. a cabeza se va a dar seguramente en esa historia porque Ronaldo, Con Cristiano está creo 2 goles abajo y están los dos en actividad Ahora y lo no pasó a paran de hacer Cristiano. goles. Sí, Lo por pasó a ejemplo. Cristiano. Exacto. Cristiano también alcanzó a Raúl el otro día, pero Ah, ya le no duró existe poco. más. 71 No, era. claro. Sí, 71. Y así que Messi está dos arriba. Justamente Cristiano Ronaldo, Messi y algún alemán se dice que compiten a llevarse el Balón de Oro. ¿Algún Que alemán? sí, ¿por qué? ¿Qué Ya es te Esas ese explico. dato? declaraciones, ¿no? Exacto, esas son las declaraciones de la prensa mundial, ¿verdad? Mirá, Los del mirá. Madrid siempre apoyando los a cosas. Cristiano, ¿verdad? Los del Barcelona a Messi. Y el fútbol mundial en general, algún alemán por haber ganado un mundial. Hoy Ah. Joseph Blatter
salió a los medios a decir, muy criticado, ¿no? Justamente que el presidente de la FIFA salga a decir qué le parece que tendría que ganar el Balón de Oro. Dijo, algún campeón del mundo siempre tiene que ganar el Balón de Oro. Sí, Me parece que por ahí Messi y Ronaldo deben haber parado la oreja. Messi llegó a la final, ¿no? Llegó a la final y la está Y rompiendo. le dieron yo el qué sé. balón también de oro del Mundial, ¿no? Claro. También criticado. Polémico. Sí, pero por otro lado Messi no ganó ningún título la temporada pasada con el Barcelona y tampoco con Argentina. Cristiano Ronaldo por otra parte fue el máximo goleador de la Champions, Es verdad, eso logró sí. la Champions con el Real Madrid y la Copa del Rey. O sea, para mí, comparándolos Messi y Cristiano en general, esta temporada es más para Cristiano. ¿Y para vos? Pero prefiero que le gane un alemán, por ejemplo, Neuer. Ahí está. El arquero que fue figura, Te iba a figura en el preguntar. Bayern Múnich también, que Sí, sale campeón está salado. siempre de la Es Bundesliga y de la Copa de Alemania, compite hasta cuartos, hasta semifinal de la Champions Y League. anda volando, ¿no? Y el arquero, aparte de ser un gran arquero, tiene gestos técnicos de jugador de fútbol que es verdad. tremendo. Juega de líbero y la verdad que este año se lo merece, ¿por qué no? ¿Me haces acordar a quién? Un jugador con carpeta, A Manuel Maurito Neuer. Jacobas. Maurito Jacobas. Un tipo que con los pies anda muy bien y en el arco también un gato. Responde. A mí siempre no me gusta eso de el jugador. ¿Por qué no hacen una columna vertebral de los jugadores? Golero, defensa, mediocampista y delantero. Eso es verdad. Porque hay que jugarlo cada Porque uno en su claramente rol. si un delantero te hace 20 goles, bueno, ponelo a él. No, para mí ¿sabes lo que está bueno? Es la selección. La selección. La también. selección. También se Ibrahimovic. hace paralelamente, ¿no? La sí, pero selección me del parece que once esa es mundial. como la más honesta. Ibrahimovic hizo su selección con los jugadores que jugó él y Sí. obviamente se puso. Sí, sí, obvio. Ya, si pudiera ponerse 5 veces, se pone 5 veces. Estuve viendo hablando de Puso a partidos y Messi, cosas. porque hay pica ahí. Puso a Messi. Ah, está bien. Me El compart- mágico puso. Me compartieron unos videos la otra vez. Un amigo me estaba escuchando, Damián González, le mando un saludo. Que me pasó unos videos de Maradona drogándose en plena cancha de No fútbol. son reales, Miguel. Es un El que tecito- viene uno y le arrima una bolsa Ese, por sospechosa después ejemplo. termina. Es un tecito no. boliviano. No son reales. Patea no un son reales. penal, gana el partido, obviamente. Sí, un amistoso y ahí. llega un señor de bigote, el típico mexicano, panzón. Y, La que es real ¿Y es la de Gran Hermano? La de Gran Hermano, esa es real. La de Gran Esa. Hermano parece real. Sí, sí. Y Había anda- unos- Que Anda genera rondando una foto. algarabía en la gente. También Una me lo foto de pasaron. Maradona, Verón, Manteca Martínez, Eso también. totalmente fácil. Esa es- Están esa comiendo sí. chocolate. Capaz que después, O antes. o antes, no se puede Tenemos dudar. una noticia de último momento que es triste. ¡Último No, momento! no muy estamos mala. acostumbrados a dar noticias tristes, pero es de último momento. Murió Roberto Gómez Bolaño, ¿verdad? Más conocido como el Chavo. Un ícono de nuestra infancia y de, bueno, supongo que de todos los 80. Si supimos haber visto el Chavo No, muy... está buena la pausa. Toda la vida no, me lo pusieron. Pensé que venía por el lado de Pelé, que está Yo enfermo. también, sí. Pelé. Perdón, no tenemos noticias de Pelé, pero en este caso la del Chavo que fue, bueno. Bueno, un saludo para toda la familia y todos los seguidores de Todos los seguidores del Gómez Bolaño. Chavo, se me ocurre rápidamente el Piti Álvarez, Todos Que mis- le dedicó mis una canción, padres. por ejemplo. claro, mucha gente. Nosotros. Vamos a rápido un básquetbol ahí, Dale, a la dale. carrera. Lamentablemente el representante uruguayo en la Liga Sudamericana no pudo andar bien. Hay que decir que lo mataron bastante. El Malvin. Bueno, en semifinales perdió por paliza con el local Bauru, pero Qué gran nombre, ¿no? Sí. Es como llamarte hamburguesa. sí, se lo comió. Pero dicen que Malvin llegó y una típica cosa como de las Libertadores de antes, ¿no? 3 días sin practicar, para un jugador de básquetbol 3 días sin tirar es la en la muerte. previa, aparte, en la final. Y lo fue, ¿y por qué no echarle la culpa a eso de la derrota? Que fue prácticamente por 50 Pero en ¿cómo no? semifinal ¿Cómo contra Bauru, Sí. que a la postre sería campeón tras derrotar en la final al también brasilero Mogi das Cruces. Y Malvin, lamentablemente, Semifinal fue esto, yo dije final recién. claro, la final fue entre los brasileros, Sí, que sí. mantienen el predominio en ligas sudamericanas muy fuerte. Y lamentablemente Malvin no se pudo subir al podio porque perdió por el tercer y cuarto puesto contra Boca. Pero fue parejo, ¿no? Boca. Perdió en la última con un Ahí triple, va, de me la parecía. peor manera. 7-6-7-5. Ahí va, Sandes lo clavó en la hora y Y a llorar al cuarto. Un gran abrazo, saludo a Joaquín, el negro Vázquez, que ahí trabaja va. ahí. Es Mirá, verdad. no sabía. Sí. Sí. Gran capo. Está El subiendo negro que fotos siempre de los Está ahí de hoteles. fisio. La otra vez lo fui a ver al Teatro de Verano. Salió con su murga. También ganó algún premio, ¿no? No sabes que no me enteré de Sí, los sí, fallos. sí, sí, sí. Estuvo entre los principales ganadores, es el verdad, Arso No me Fue muy bien. extraña, no me También le mandamos un saludo fuerte. Un Otro saludo a toda la éxito y comunidad ya van de varios, éxitos. Sí, y un saludo tengo que mandar para el Manu de las Gubus. El Manu de las Un Gubus. un aficionado del básquet. Aparte, lamentablemente ahora las noticias va a ser dura para él porque Aguada sí derrotó a Goes en el Sí, clásico. el clásico. Mandó a Goes a un repechaje con la Reborges, que también perdió contra Ubil, y definirán el octavo participante de
bueno, lo que es la ronda para los playoffs. Decime quiénes están definidos ya para los 8. Los otros 7 son Sporting, Trujillo, Malvin, Hebraica, Bohemios, Aguada y Atenas. Perfecto. Entonces, Quedan bueno, anotados, lamentablemente entonces, también hay que decir que se registraron varios incidentes antes, durante y después del partido de Goes y Aguada. El más fuerte parece que fue antes, que hubo ciertas emboscadas en la zona del Palacio Legislativo, Mirá. que era la que estaba por la seguridad destinada para Aguada. Parecería que parciales de Goes, que Bueno, no tenían nada que hacer ahí. No el mano de las bubus, ¿no? Porque él es un hombre de paz. No, de paz. de paz. La pipa de la paz también la tiene. Pude ver los videos, hay un par de videos. Yo no vi nada, Vos la sabés verdad, que- hay unas corridas, ¿no? Yo vivo a unas 10 cuadras del palacio y se escuchaban los cantos. Los cantos de adentro del estadio. se Totalmente escuchaban. desagradable, ¿no? Sí, Una la vez verdad más. es nefasto que se siga sucediendo esto. La violencia en general en la sociedad y bueno, también es en el deporte en donde están los ánimos caldeados, siempre mucha adrenalina, mucha... Ni siquiera por intereses, como pasó por ejemplo en la interna de River, que tampoco está bien, pero ni siquiera por eso, es No, por rivalidad no. de hinchadas. Sí, Nada sí, más. Bueno, decir también para completar, que ya dijimos Ya es lo de arriba, cultural. los que van a estar jugando por la permanencia van a ser el que pierda de Goes La Reborge junto con Olimpia, Biguá, Montevideo y Sayago. Decir también que el repechaje se va a jugar este jueves a partido único entre Goes La Reborges y ¿Vas? bueno, no. ¿Vos, Emi? Intentaremos estar. Bueno, perfecto. A Guille no me pregunto porque ustedes dos son los más encargados del deporte. Y a mí Guille no me ya gusta el hace básquetbol. hace sus cosas. Bueno, lamentablemente se lesionó Batista, hablando también de básquetbol uruguayo. Perfecto. Y bueno, vamos a del cerrar, deporte entonces. naranja no hay más nada. ¿Algún deporte de los demás? La ovalada. No, destacar siempre lo del rugby, ¿no? Después del vamos a tener contacto mucha que tuvimos actividad. con los teros, nunca sí, más. Yo cuando la tempestad que había Sí. dicho que había tenido la declaración de Pablo Lemoyne, el capitán, digo, el técnico, El y técnico, Rodrigo Capó, sí. el capitán, lamentablemente el agua me comió el Que cassette. estropeó el cassette, no te puedo Ya creer. lo vamos a agarrar en otra ocasión igual. Bueno, está. Pueden escuchar igual el contacto que tuvimos en los programas previos al vivo. Sí que están también Están subidos en en nuestro YouTube. Facebook. Y en el YouTube, pueden buscar en YouTube con carpeta Green Sounds, porque estamos acá en la productora de audio y también video ahora, porque en nuestra radio, nuestro programa sale con video. Bueno, se puede me encontrar parece así. que si no hay nada más que decir, Vámonos los a la dejamos pausa. en el aire con este gran tema de Wu-Tang Clan, Cream. México tiene el más grande, Roberto Gómez Bolaño. Esto va para vos, Roberto Gómez Bolaños. Chao, te queremos. Descansa en paz. For the team who was a fiend, started smoking rules at 16 and running up in gates and doing hits for high stakes, making my way on 5 skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off, sticking up white boys on ballboards. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route, so I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas, rolling in MPVs. Every week we made 40 G's. Yo, nigga, respect my a nigga to tech notch. Bow, move from the gate now. Cash moves everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years, I'm still struggling. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I beat back the shape of the streets to stay awake to the ways of the world, cause shit is deep. A man with a dream with plans to make cream was fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not. The court played me short, now I face incarceration. Pacing, going upstate's my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I escape from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed, but I'm still depressed. And I ask, what's your work? Ready to give up, so I seek the old earth, who explain working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and stray shots. All on the block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof. To kick the truth to the young black youth. When shorties running wild, smoking cess, drinking beer. And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted. That what? The life is hectic. Cash moves everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo.
seguimos con Carpeta acá y hoy para este último bloque tenemos algo especial. Armamos el rompecabezas con algo que trascendió en las últimas horas. La noticia de el supermercado multiahorro de Polié. Miguelete y Juan Polié. Miguelete y Juan Polié. ¿Dónde, perdón? Miguelete y Juan Polié. Ahí va. Que fue robado con, entre otras cosas, una ametralladora. Mucha violencia. Una ametralladora y una AK-12, que es esa escopeta pajera, ¿no? Ahí va, la popular pajera. Ah, sí, ya sé cuál es. Por el movimiento que hace, ese mismo. Increíblemente, Guillermo Mautone, nuestro compañero, Estuvo presente. se disponía a comprar vino, ¿es así? Fuimos a comprar vino con nuestro compañero Cristian de Paysandú. Era una noche normal. Íbamos a tener un partido de fútbol. Un vinito. Un vinito. Y le digo, vamos a comprar vino frío, ¿no? Y justo me dice que en ese supermercado no hay vino frío. Le digo, vamos igual, por las dudas. Llegamos a la heladera y viene una señora vestida de fiambrería, ¿no? Nos dice, muchachos, escóndanse, escóndanse. Y le digo, ¿qué quiere jugar a la escondida, señora? Ah. Y el clip me dice, ¿Quién no, la queda? Claro, no, deben estar robando, me dice Cristian. Y nos llevaron a un depósito, subimos la escalera lleno de cajas, todo. Nos escondimos ahí arriba, grito, hasta que totalmente transpirado nosotros, no sabíamos qué Hasta las hacer. patas, ¿no? La verdad, un momento muy desagradable. Qué feo. Y en eso sentimos una frenada y dijimos, se fueron. Bajamos, gente con culatazo, habían robado gente. Y como siempre, tarde ellos, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. No, vos no tuviste ningún contacto directo, por suerte. No tuve contacto evitás. directo, pero dijeron lo que vi. tenían... La fiambrera se la jugó muy Fue bien, ¿no? Una crack. Porque Le vamos a llevar un regalo a la fiambrera. Sí, un saludo para No- ella. no Nombre le- no sabés. No, igual. ni le pregunté no en le el lleves momento. ningún momento. chacinado, por favor. No le lleves ningún chacinado, ningún queso. Claro, te mata. No, pero la verdad, ojalá nunca le toque a nadie. Fa, Es qué feo, ¿no? fea, ¿no? Qué momento. Aparte, sobre todo la sorpresa del momento, ¿no? No entendés nada, Nada. nada. Y decir que te ahorraste, digo, el cara a cara violento ese, seguramente. Seguramente, ¿no? Es real aparte. Mautone estuvo ahí de verdad, digo, no es que estamos fruteando, No, estuvimos ahí. que es lo que la siempre verdad. hacemos. Sí, es verdad. Uno de los que fue reducido ahí en el lugar decía que esos eran profesionales que tenían armas militares, ¿no? O sea que ya trasciende por necesidad, ese Sí, no existe más. es como un robo con producción, así. Es cada vez quieren más y está. Más y más y más. Qué complicado. ¿Qué les eso. parece, chiquilines? Antes de seguir payando, Sí. si nos vamos de este hermoso programa leyendo una poesía. Leyendo una poesía. Sí. Autor Anonymous. Siempre es bueno apoyar este tipo de Nosotros emprendimientos. siempre decimos que con Carpeta Tal es- vez con una música clásica estaría, Quizás, ¿no? Para... quizás. Anda con el Roger allá a manejarlo. Nosotros vamos maquinando esto que es un objetivo principal de Con Carpeta, difundir la cultura nacional en todos sus aspectos. Nosotros tenemos muchos amigos y la idea es que tengan un lugar y se puedan expresar, puedan presentar sus trabajos, ¿sí? Como tuvimos a Jean Baudret la vez pasada. Es una banda de reggae, estuvo muy buena. Tocaron el miércoles pasado. Al final no pude ir, lamentablemente, estaba muerto, pero me dijeron que estuvo muy muy bueno. Estaban con la soltura en las bochas. En el famoso club de bocha. Sí, le mando. Estuvo pro, Nos dice me el dice, productor que estuvo muy bueno. Roger Sí, nos qué dice que grande, estuvo Roger. muy bueno. Con Carpeta presente, Siempre. entonces, en ese evento que habíamos difundido. Le mandamos un saludo a todos los amigos que estuvieron allí. Contarle a los demás amigos que nos escuchan que si ustedes tienen algo para mostrar, se creen idóneos en algo, por ejemplo, tienen no. un trabajo o no, o quieren venir a compartir una charla, Que venga. como hicimos recién con Kenche con el robo, por ejemplo, bueno, arrímense, Con Carpeta los abrazará. ¿sí? Pueden mandarnos el mail a concarpeta@gmail.com y dejarnos ahí el mensaje y nosotros los estaremos invitando. Bueno, ¿qué les parece si entonces damos paso a esta poesía de autor anónimo? Se titula Ventanas. Ventanas que parecen... O va otra vez, porque si no... Ventanas que parecen espejos. Ventanas engañosas. Espejos que parecen ventanas. Falsos espejos. Falsas ventanas. Ventanas que muestran la realidad. Engañosa realidad interpretado por su espejo y desde su interior.
individuos que parecen espejos, que son ventanas que muestran la misma realidad, pura realidad. Mares de sujetos llenos de vacío, ventanas que se destacan e intentan esconderse, que son distintas, que muestran otras realidades, ventanas discriminadas, ventanas tapeadas, cristales rotos. Ventanas que muestran nuevas realidades, ventanas perseverantes, ventanas perdidas en océanos de apatía, de individuos vacíos, de espejos que parecen ventanas. Muy bueno, Miguel. Muy buena, ¿eh? ¿De quién es? ¿sabes? Los veo anonadados No, un poco. Es que me desacomodaste, la verdad. Sí, vamos a estar compartiendo. Esperaba algo totalmente improvisado Anónimo, y nada anónimo. que ver. Autor anónimo. Autor Me la pasaron hoy anónimo. con carpeta en la calle. Pero esto hay que ver quién lo escribió. ¿Cómo anónimo? Un oyente me paró en la calle y me dijo, Te "Vos sabés reconoció. con carpeta, Vos ¿no? sos el Bow. Tengo algo para mostrarte." Y me sacó de un papel arrugado. Pero hay de que su seguirlo. bolsillo. Hay un talento ahí caminando por la calle. Captamos, es una fuente que tengo ya, o que vamos a tener todos en realidad con carpeta, una fuente de material como poesía. Muy bueno, la verdad. El poeta anónimo, pongámosle por ahora, no sé, El capaz que poeta algún día. anónimo de Montevideo. Capaz que algún día Qué se bueno. anima y viene acá. Ojalá. Me gustó mucho, ¿eh? ¿Te gustó? Vamos a estar colgándola porque yo creo que tiene su lado también y reflexivo, que incita a la reflexión. Para si la quieren repasar, capaz que mi lectura fue la primera, no salió muy bien. Así que bueno. Sí que salió. No, Estuvo muchas bárbara. gracias. Me porque tranqué al volviste, principio. Pero eso es lo importante. Y Volvés bueno. con más fuerza. Qué grande, Nachito. Muchas gracias. ¿Y quién vuelve con más fuerza? Con carpeta. ¿Por qué? Porque ahora ya nos vamos, pero el lunes vamos a estar otra vez. El lunes Yo no vamos voy a a estar. estar, ya canté ausencia, lo lamento mucho, pero sí va a estar Gastón. Y va a haber muchas novedades. Va a haber muchas novedades, va a haber la columna de investigación que tiene él. Vamos a ver cómo recomendamos la línea de 4, ¿no? Ahí. Sí, vamos a ver si Guille puede venir, o alguna banda, capaz uno de estos amigos que estuvimos llamando. Así que no dejen de escribirnos y mandarnos sus ideas, porque en realidad hay un poquito de espacio para llenar el lunes. No, pero porque falta el fin de semana para producir. Va a ser llenado con lo mejor. Como siempre, con buena onda, buenas noticias, Y con humor, carpeta. actualidad y con carpeta. Nos vamos entonces. Un saludo para todos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Recordarles que estamos lunes y viernes de 19:15 a 20:15. Un saludo para todos. Muchas gracias. Vamos arriba. Chau. The Exodus is here. The happy one.